Ir a la palabra. Vamos a ir a las escrituras. Abra su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos a estar leyendo el versículo 46 y 47. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Lucas 24, verso 46 y 47 dice la escritura: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Cuando arrancamos nuestra serie titulada La voluntad de Dios para nuestras vidas, arrancamos diciendo que la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la Biblia. Y eso nos habla de una vida rendida a Dios, de una vida consagrada a Dios. Es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Pero fíjese, hermano, que en esa consagración y en esa búsqueda de tener con el Señor una comunión íntima, permanente y duradera, hay dos herramientas, dos elementos importantísimos que el creyente necesita aprender. Yo diría que son instrumentos divinos dejados por Dios para nosotros. Ellos son el arrepentimiento y el perdón. Dos instrumentos de Dios, diría yo, para lograr vivir una vida sana espiritualmente: arrepentimiento y perdón. Es imposible alcanzar la salvación de Dios si no hay un arrepentimiento. Tampoco es imposible alcanzar la salvación de Dios si no hay un perdón de Dios a nuestra vida. Y tan tremendo es esto del perdón que hasta el Señor une el perdón divino hacia el hombre con el perdón humano en el sentido de saber perdonar a los demás. Porque si no podemos perdonar a los demás, tampoco nuestro Padre Celestial podrá perdonarnos. Entonces, ¿quién alcanzaría salvación sin arrepentirse? ¿Y quién alcanzaría salvación sin el perdón de Dios? Por eso, estos dos elementos son los que vamos a estudiar esta noche, con el anhelo, hermano, que usted y yo logremos, en primer lugar, conocer qué es el arrepentimiento y el perdón, y en segundo lugar, aplicarlos continuamente a nuestra vida. Porque no se trata solamente del arrepentimiento que yo tuve hace años, quizás, cuando me arrepentí de los pecados y ya estuvo. Ya no hay que volver a arrepentirnos. Eso no es cierto. La Biblia nos da a entender que el arrepentimiento es un ejercicio continuo. Cada vez que usted y yo pecamos, la única manera para que Dios nos perdone es arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dejemos claro un primer elemento: el arrepentimiento y el perdón son los instrumentos divinos dejados por Dios, oiga, para alcanzar la salvación. Nadie puede ser salvo sin arrepentimiento, y nadie puede ser salvo sin perdón de pecados. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque esto bota, hermano,
el pensamiento, ya sea religioso o el pensamiento humano, de creer que la salvación se alcanza a través de nuestras obras. La Biblia deja bien claro que no es por obras, sino por qué, hermano, sino por gracia y por fe en Cristo Jesús. Nadie, no es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, los que logran dar quizás millones de dólares en donación, quizás quisieran estar en la primera fila de la salvación. Pero como no es por obras, no es por el dinero dado, no es por la obra que hayamos hecho, sino por la gracia y la fe en Cristo Jesús, mediante el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más. Hechos capítulo 5, verso 31, nos da a entender cómo el Señor, cuando Él vino, trajo el arrepentimiento y el perdón a Israel para que Israel alcanzara la salvación. Dice Hechos 5:31, a este, hablando de Cristo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, oiga, arrepentimiento y perdón de pecados. Al revisar estos dos elementos, nos vamos a dar cuenta, hermano, la importancia de cómo aplicarlos a nuestra vida. Y quiero comenzar viendo en primer lugar la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra griega que se escribe metanoia, pero significa cambio de mente y cambio de rumbo. Oiga esto, arrepentimiento significa cambio de mente y cambio de rumbo hacia la voluntad de Dios. El arrepentimiento no se trata solo de que nos sintamos culpables de algo que hicimos mal. No solamente trata de que nos sintamos sintamos remordimiento porque hicimos algo mal. ¿De qué nos sirve sentirnos mal si lo seguimos haciendo? Aleluya. ¿De qué nos serviría sentirnos culpables si seguimos cometiendo el mismo error? Entonces, arrepentimiento no es solamente el sentimiento de culpabilidad, no es solamente el sentimiento de que hemos fallado, sino que arrepentimiento es, ¿cómo no?, sentir el dolor de haber fallado, pero tener la actitud de cambiar de rumbo. Aleluya. Eso es cambio de mente. Eso es arrepentimiento. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, cuán importante, hermano, escribí por aquí un pequeño concepto y me llamó mucho la atención, porque dice que arrepentimiento es un cambio de pensamiento que conduce a un cambio de acción. Oiga esto, un cambio de pensamiento que nos lleva a un cambio de acción. En otras palabras, el arrepentimiento no es solamente lo que pensamos. El arrepentimiento es el cambio de acción, de actitud que tenemos en lo que estamos haciendo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y dice también, fíjese, hermano, que arrepentimiento también involucra, oiga esto, un alejamiento sincero del pecado para servir a Dios. Oiga lo que incluye la palabra arrepentimiento: un cambio de mente, un cambio de actitud y un alejamiento sincero del pecado para servir a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Proverbios cuando dice: el que encubre su pecado no prosperará, dice, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia?
No es suficiente la confesión del pecado si no cambiamos la actitud de alejarnos del pecado. Note cuán importante es tener claro en nuestra vida lo que es el verdadero arrepentimiento, porque muchas personas cuando han hecho algo malo confiesan con su boca y lo dicen: sí, yo fallé, yo pequé, yo hice lo malo, me siento arrepentido, no quise hacerlo, ¿cómo no? Sí, pero el día de mañana lo está haciendo de nuevo. Dentro de una semana lo está haciendo de nuevo. Entonces no hubo en realidad un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento lleva un alejamiento sincero del pecado y un deseo por servir al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Ahora, veamos este detalle, por favor. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículo 30. Y veamos un primer elemento, un primer punto de la palabra arrepentimiento. Hechos capítulo 17, verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que, ¿qué dice, hermano? Que se arrepientan. Oiga este primer elemento importante del arrepentimiento. El arrepentimiento no es una opción. El arrepentimiento es un mandato de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ¿sabe qué es lo que está tratando de decirnos el Señor? O te arrepientes o te va a caer el juicio de Dios. Punto. No hay opción. O nos arrepentimos o el juicio de Dios nos va a alcanzar. Y ahí viene un montón de filosofía y un montón de pensamientos humanos y todo eso. Pero Dios no es tan malo. No, es que Dios no es malo. Dios es bueno. Por eso por miles de años nos ha estado diciendo: arrepiéntete. Por cientos de años le ha dicho al hombre: yo puedo ser tu perdonador, yo puedo ser tu salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por cientos, por miles de años el Señor ha dicho: yo soy la puerta. Aleluya. Yo soy el que te da vida. Yo lo soy. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Simple y sencillamente arrepentirnos de nuestros pecados e ir al Señor para encontrar salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note, por favor, por eso es interesante este texto, porque dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, hoy manda. Oiga esta palabra: hoy manda a todos los hombres en todo lugar. Eso quiere decir que no hay ningún lugar en el mundo que quede exento o que quede fuera de este mandato. Todos los seres humanos somos llamados ¿a qué? A arrepentirnos delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número uno, el arrepentimiento no es una opción. El arrepentimiento es una orden. Allá usted y yo sí lo cumplimos, por supuesto. Pero a los que se arrepienten, el Señor les extiende su gracia y su misericordia. Y a los que no se arrepienten, pues el Señor extiende su ira y su juicio. Solo son dos caminos: o la vida o la muerte, el cielo o el infierno, lo blanco o lo negro, o la luz o las tinieblas. Solo son dos caminos. Dios no se complica. Nosotros somos los que complicamos las cosas, porque nosotros queremos muchos caminos, pero solo hay dos caminos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, segundo elemento importante que usted y yo debemos saber acerca del arrepentimiento. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, verso 7. El arrepentimiento significa, voy a decirlo de esta manera,
El arrepentimiento significa un volver hacia Dios, no hacia otra cosa, un volver hacia Dios. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice, hermano? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. El arrepentimiento entonces significa un volver hacia Dios. ¿Por qué un volver? ¿Por qué un volver? Porque la Biblia dice que por cuanto el hombre entró el pecado al hombre, todos los hombres fuimos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no hay ser humano sin pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces la única manera de alcanzar el perdón de Dios es volvernos a Jehová, ¿sí? Es volver hacia el Creador, es volvernos hacia aquel que formó nuestra vida. Y ahí es donde está uno de los problemas más grandes del ser humano, porque el ser humano crea sus propios caminos, crea sus propias maneras de buscar a Dios, y la única forma de alcanzar la vida eterna es por medio de volver al Señor. Uno de los ejemplos clásicos, uno de los ejemplos más maravillosos dejado en la Biblia es aquel ejemplo del hijo pródigo. ¿Cuántos hemos oído de esa historia? El hijo pródigo. El hijo pródigo representa a aquel que estaba cerca de Dios, pero que él tomó la decisión de irse. Dame mi herencia, Señor. Dame mi herencia, yo quiero mi herencia. Déjame ir. Se fue el hijo pródigo. Fue a malgastar su dinero. Seguramente se embriagó, se emborrachó, gastó su dinero, gozó en el deleite del pecado su vida, hizo destrozos hasta que las consecuencias del pecado lo empezaron a alcanzar. Se quedó sin dinero, se quedó sin amigos, se quedó sin trabajo. El pecado tarde o temprano pasa la factura. Aleluya. El pecado tarde o temprano pasa la factura y cobra caro. Cobra mucho más de intereses que las tarjetas de crédito. Aleluya. Y usted sabe cómo cobran las tarjetas de crédito. Cobran elevado, pero yo creo que el pecado cobra mucho más todavía. Se quedó sin nada el hijo pródigo. Tocó fondo el hijo pródigo. ¿A dónde estaban los amigos? Ya no habían. ¿A dónde estaban los compañeros de farra? ¿Dónde estaban? Los amigos de fiesta. Ya no apareció ninguno. Pero la Biblia dice que cayendo en sí o entrando en sí, dijo: en la casa de mi padre hay mucha abundancia de pan. Iré yo y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Y se levantó. Oiga, arrepentimiento. Primero lo pensó, ¿sí? ¿Está viendo conmigo? El hijo pródigo primero lo pensó. Cambio de mente. Metanoia. Cambio de mente. Él dijo: he pecado contra el cielo, iré. Todavía está pensando. Cuando terminó de pensar, hubo un cambio de acción. Se levantó y se fue a donde estaba el padre. El padre, que representa a Dios amoroso, estaba, dice la Biblia, con sus brazos abiertos, esperando que su hijo volviera. Y cuando el hijo vino, le dijo exactamente lo que había pensado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre le besó
lo limpiaron, lo bañaron, le dieron anillo, le dieron calzado, le dieron ropas nuevas y le hicieron fiesta. Y la Biblia dice, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Dele un fuerte aplauso al Dios al Dios eterno. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios de misericordia que usted y yo tenemos. Que cuando nos arrepentimos, Él siempre está dispuesto a perdonar. Pero ojo, hermano, ojo con esto. Él conoce los corazones. A Dios no podemos engañarlo. Él sabe cuando nuestro corazón realmente está arrepentido del pecado. Por eso la Biblia nos da a entender con toda claridad, hermano, que Él está abierto. Sus brazos están abiertos cuando nosotros tenemos un corazón arrepentido. ¿Hace cuánto se arrepintió usted de los pecados? Quizás hace años, pero ya no volvió a pecar. Aleluya. Míreme para acá, por favor. Después de que usted y yo pedimos perdón por los pecados hace 10 años, 15 años, 20 años, hace 2 años, no lo sé. Hace cuánto usted entregó su vida a Cristo y pidió perdón por sus pecados, pero de ahí para acá ya no volvió a pecar. No. Volvimos a cometer algún pecado, volvimos a cometer algún error. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Volver a arrepentirnos. Por eso el arrepentimiento no fue hace 10 años nada más que lo necesitamos. Hoy necesitamos arrepentirnos de aquello que hayamos cometido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 2, dijimos acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es un volver a Jehová. Cada vez que usted y yo pequemos, hermano, no le haga caso al diablo. Cuando le dice vete de la iglesia, ya no busques a Dios, Dios no te va a perdonar. No le haga caso al diablo. Vuélvase a Jehová y el Dios de los cielos está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hechos capítulo 3 verso 19. Tercer elemento importante del arrepentimiento. El arrepentimiento trae refrigerio para nuestras almas. Eso es importante. El arrepentimiento trae refrigerio para nuestras almas. Dice la Biblia, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Oiga, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. La frase tiempos de refrigerio simboliza o significa tiempos de bendición de Dios para nuestra vida. ¿Sabía usted que el arrepentimiento trae tiempos de bendición? Lo que nos estamos perdiendo, hermano, cuando le hacemos caso al enemigo de encerrar nuestro pecado adentro sin confesarlo a Dios, sin publicárselo al Señor, sin pedir perdón, sin arrepentirnos, nos estamos perdiendo, hermano, los tiempos de bendición del Señor. A saber cuántas bendiciones son detenidas en el cielo por causa de no confesar nuestro pecado, por causa de no arrepentirnos. Vuelvo a Proverbios: el que encubre su pecado no prospera. Eso dice Proverbios. Y el salmista David dijo en uno de sus salmos, dijo: mientras encubrí mis pecados. Oiga eso, hermano. Mientras encubrí mi pecado, hermano, la mano de Dios se volcó en contra de él. Se secó David, se secó lo que era fértil, se volvió en sequedad de verano, dice David. Cuando uno encubre el pecado, hermano, Dios no puede bendecirte. ¿Por qué? Porque el pecado está haciendo que se detenga la bendición de Dios para tu vida. Entonces, mire este tercer elemento.
Cuando nos arrepentimos, atraemos la bendición de Dios para nosotros. Vendrá, dice, vendrá de la presencia de Dios, vendrán tiempos de refrigerio. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. Voy rápido. Espero usted tomando nota. Número 4, Hechos 11:18, cuarto elemento que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento produce vida. Oiga esto, el arrepentimiento produce vida. El encubrimiento de pecado produce muerte, pero el arrepentimiento produce vida. Hechos 11, verso 18. Dice: entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Esta expresión, hermano, es la expresión de los judíos cuando supieron que también los gentiles, es decir, los que no eran judíos, también estaban siendo alcanzados por la salvación de Dios. Entonces los judíos se sorprendieron y dijeron: de manera que también a los gentiles también los va a salvar Dios. Está trayendo salvación a los gentiles, está trayendo arrepentimiento para vida. Hermano, cuando usted y yo nos arrepentimos del pecado, la vida de Dios viene sobre su vida. La vida de Dios. Por eso es importante, hermano, tomar en cuenta lo que usted y yo hacemos cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Ya dijimos que no hay ni uno solo que no falle. Pero ¿qué hacemos cuando fallamos? Podemos encubrirlo, podemos ocultarlo. ¿Se acuerda que Adán trató de ocultarlo hasta con hojas de higuera? Trató de ocultarse, haciendo creer que todo estaba bien, pero se había vestido de hojas de higuera. Adán se estaba encubriendo no solamente con las hojas de higuera, también estaba encubriéndose echándole la culpa a Eva. Hay gente que se encubre su pecado echándole la culpa a otro. Aleluya. No, yo no fui, y con los grandes bigotes de chocolate aquí. Aleluya. Los niños, ¿va? ¿Ha visto a los niños? ¿Ha visto a los niños? Se acaban de comer el pastel de chocolate y uno le dice: ¿y quién fue? Yo no fui, dice, yo no fui. Y todo embarrado de chocolate. La evidencia de su culpa está evidente, está a flor de piel. Los seres humanos somos tan así, hermano, que no queremos vernos mal por causa del pecado, pero en lugar de confesarlo, le echamos la culpa a otro. Mire, la verdad es que mi matrimonio no funciona porque está mi esposa, de plano, no, esta no funciona. Estamos echando la culpa a la esposa. O el esposo le echa la culpa a la esposa al esposo. Tratamos de cubrirnos cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ir al Dios perdonador y reconocer nuestro pecado para que de Dios venga el arrepentimiento para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos vida eterna, hermano? Reconozcamos nuestras fallas. Eso no, el arrepentimiento no era solamente el primer día que conocimos a Cristo. Por eso usted ve que en las iglesias, y como mandato de Dios, fue dejado la cena del Señor, lo que le llaman muchos la Santa Cena o la Cena del Señor, fue dejada aquí en la tierra con una práctica, hermano, como una práctica permanente. Porque cada vez que tomamos la cena del Señor, dice la Biblia, cada uno examínese a sí mismo.
y pida perdón a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Es que practiquemos el arrepentimiento de nuestros pecados y tengamos de Él el favor y el perdón para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dejemos el arrepentimiento a un lado ya. Ya le hablé de 4 elementos importantes del arrepentimiento. ¿Qué significa en primer lugar arrepentimiento? Y 4 elementos importantes. Número 2, el perdón. Veamos el otro elemento. Dijimos arrepentimiento y perdón. ¿Qué significa la palabra perdón? Oiga este pequeño concepto. Perdón es liberar a una persona de su culpa y de sus consecuencias. Eso es perdón. Liberar a una persona de su culpa y sus consecuencias. ¿Cuántos creen que Dios puede perdonar nuestra vida? Pero dice también, fíjese hermano, que el perdón es un acto de amor con el objetivo de restaurar una relación rota. Es un acto de amor. ¿Cuántos sabemos? Es un acto de amor, por los que están anotando, es un acto de amor con el objetivo de restaurar una relación rota. Usted y yo teníamos una relación rota con Dios, ¿sí o no? La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Asústese un poquito más. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Ah, no, hermano, si yo nunca me he peleado con Dios. Sí, pero el pecado lo hacía que usted fuera enemigo de Dios. El pecado nos hacía ser enemigos de Dios. Teníamos rota la relación con Él. Por eso, para poder volver con una buena relación con Él, tuvimos que necesitar el perdón de nuestros pecados y poder restablecer la comunicación con Dios. Entonces, definiendo, perdón es liberar a una persona de su culpa y de sus consecuencias. Hablando del perdón divino, todos necesitamos el perdón de Dios para poder ser libre de eso. Y eso lo vemos en Colosenses. Acompáñeme a Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. El perdón produce salvación. Oiga esto. El perdón produce salvación. Colosenses 1, 13 y 14 dice: el cual, hablando del Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este texto dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La palabra potestad significa reino. La palabra potestad significa poder. La palabra potestad significa alguien que subyuga a otro. Esa es potestad. Y el diablo así nos tenía. El diablo nos tenía sujeto a la voluntad de él. Pero la Biblia dice que por la sangre de Cristo y por el perdón de pecados, el Señor nos libró, nos trasladó de las tinieblas. ¿A dónde, hermano? Hacia la luz. ¿Cuántos están en la luz hoy? Levanten la mano los que están en la luz. Vaya, porque si todavía no está en la luz, hoy es una buena noche para venir a la luz de Jesucristo. Nos libraron. El perdón, entonces, el perdón liberta. El perdón trae salvación en primer lugar. El perdón trae salvación a nuestra vida. Hablando acerca del perdón divino. Pero fíjese, hermano, que el perdón no solamente trae salvación, sino que trae gozo, el perdón. Porque déjeme planteárselo de esta manera.
Usted se imagina una persona que está condenado a muerte en una cárcel, está condenado a muerte. Y usted sabe que legalmente, jurídicamente, ya sea los gobernadores o el mismo presidente, los gobernadores de estado y el mismo presidente tienen la potestad, la autoridad de firmar un perdón a alguien que está sentenciado a muerte. Ahora, si un gobernador o un presidente firman ese perdón, ¿cómo cree usted que se ha de sentir el que iba a la muerte? ¿Cómo cree que se siente? ¿Usted cree que dice, muchas gracias, hay que me llame el otro mes? ¿Usted cree que así se va a sentir? Yo no creo. Yo creo que se va a saltar, hermano, de alegría. Yo creo que se va a aplaudir, va a hacer fiesta, va a alegrarse de que le firmaron el perdón. Porque el perdón trae alegría y gozo. Por eso le decía que el perdón en la vida de un ser humano produce también gozo. Cuando hemos recibido el verdadero perdón en nuestra vida, hermano, produce gozo y alegría en nuestra vida. No podemos estarnos quietos como aquel que le dijeron no estaba preso, no estaba en la cárcel física, pero estaba en la cárcel de su cuerpo. Dice la Biblia que tenía paralítico muchos años. Hubo un milagro de un paralítico que tenía 38 años de estar paralítico. Y cuando el Señor llegó, le dijo: toma tu lecho y anda. Y dice que se levantó y empezó a saltar y a glorificar a Dios con alegría. ¿Por qué? Porque estaba preso y ahora es libre. Y el que es libre tiene gozo del Señor. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Oiga lo que voy a decir, ojalá no lo vaya a hacer sentir mal. Pero si usted ha sido libre y siempre anda empurrado, aleluya, es decir, con la cara aturrada, con la cara como que pasa, así. Hay perdón el ejemplo que voy a poner, pero hay unos perritos que son bien aturrados, ¿los ha visto usted? Hay mucha gente que le gustan esos perritos y yo he visto cuando dice, ay, pero qué lindo. A mí no me gustan, hermano. Yo los veo feos, yo no les hallo la lindura, porque están todos aturrados, toda la piel está aturrada, hermano. ¿Cómo se verá un creyente nacido de nuevo, salvado por Dios, perdonado por Cristo, pero bravo? Aleluya. ¿Qué está pasando en esa vida? ¿Qué está pasando que no logra gozar de la salvación de Dios? ¿Qué está pasando que no logra disfrutar la firma de su perdón de la muerte eterna? ¿Qué está pasando? Porque la salvación, oiga esto, el perdón produce gozo en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a la escritura por si de repente usted dice, saber si es cierto eso. Salmo capítulo 32. Salmo 32 verso 1 dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué dice? Y cubierto su pecado. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra bienaventurado? 3 veces dichoso. Otro significado es 3 veces feliz. 3 veces feliz, 3 veces dichoso.
a quien le han perdonado su pecado. Por eso el perdón produce gozo. Pero déjeme ir a este punto. El perdón divino produce gozo. Pero también, hermano, cuando usted ha ofendido a alguien y esa persona lo perdona, ¿no siente usted que queda descargado? ¿Sí? Cuando fue papá o mamá o alguien a quien usted haya ofendido gravemente o fuertemente, y resulta que usted va a pedir perdón y inmediatamente el padre o la madre o a quien usted ofendió le dice: no, hijo, no te preocupes, yo no te tengo preso en el corazón, yo te perdono. Mire, hermano, una carga es quitada de sus hombros. Una carga es quitada, un peso es quitado, y eso produce gozo, produce alegría. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero déjenme decirle un último elemento, con esto voy a terminar. Colosenses 3:13, hablando siempre acerca del perdón. Fíjese que el perdón produce libertad en cuanto a nosotros los creyentes. Colosenses capítulo 13 dice, 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjese, hermano, que nosotros los seres humanos, digo los seres humanos porque por la naturaleza humana que tenemos, nos damos el lujo de tener encarcelado a gente en nuestro corazón que nos ha ofendido. A pesar del perdón que Dios nos ha dado a nosotros, nos damos el lujo de tener encarcelado a personas adentro y no poderlas perdonar. Y creemos que estamos bien. Sentimos que estamos bien. Decimos: no, pero es que lo que pasa es que de todos modos él fue el que me ofendió. Y como ella me ofendió, entonces él que venga. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si sabes que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que el pedir perdón no es solamente del que ofendió. También nosotros, si fuimos ofendidos, tenemos el deber, la obligación espiritual y moral de ir donde esa persona y pedir perdón. Aleluya. Ah, no, hermano. Eso a saber en qué Biblia está. En la suya. Está en la suya y está en la mía. La Biblia dice que si traemos ofrenda a Dios y estando en el altar te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y pide perdón. Nosotros los seres humanos somos tan duros de corazón, que preferimos guardar por años a alguien en el corazón sin pedir perdón. Y creemos que estamos bien. Dios me conoce, que yo ya lo perdoné, pero que venga él. No tiene sentido. No tiene sentido esa lógica. Porque la lógica de Dios es: ve tú y pide perdón. Los espirituales, aleluya, los espirituales, los fuertes espirituales, vayan donde los débiles y pidan perdón. A saber a cuánta gente tenemos nosotros encarcelada en el corazón sin poder perdonar. Si ya recibimos el perdón de Dios, ¿quiénes somos nosotros
para tener preso a alguien. Por eso es que muchas bendiciones no vienen. Por eso es que mucho de lo que comenzamos o emprendemos no resulta bien, porque tenemos encarcelado a gente. Nosotros no, oiga esto, nosotros somos, oiga lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. No somos cárceles de nadie. Somos templo y morada de Dios, no cárcel de nadie. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Hermano, pero ¿y qué hago? La Biblia lo dice. Soportándoos los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. ¿Se animaría usted a hacer algo así, hermano? Ay, cuando el Señor me lo revele. Si ya está en la palabra, hermano. Ya está revelado en la palabra. Usted no necesita una revelación fuera de eso. Usted lo que necesita hacer, usted y yo lo que necesitamos hacer es ser obediente a la palabra del Señor. ¿Queremos vivir una vida sana en Dios? Aprendamos a arrepentirnos de nuestros pecados y aprendamos a pedir perdón. Y vamos a vivir una vida más sana espiritualmente. Póngase de pie, por favor. Y así puestos de pie, yo quiero que aprovechemos los minutos que nos quedan para ir a la presencia de Dios, para ir al Señor y decirle: Señor, enséñanos. Enséñanos a arrepentirnos y enséñanos a pedir perdón, Señor, cada día. Abra su corazón un momento al Señor. Aleluya. ¿Habrá alguien que le quiera decir al Señor: Señor, enséñame? Enséñame a arrepentirme y enséñame a pedir perdón. Si usted quiere venir al altar, véngase. Volvámonos sensibles a la voz del Señor. Si queremos vivir una vida espiritual saludable, corramos al altar pidiendo misericordia, pidiendo su favor, pidiendo su amor. Aleluya. Jesús. Gracias, Señor. Si usted tiene algún pecado que no ha logrado confesar, hoy es una buena noche para venir a la presencia de Dios. No se preocupe porque lo vean pasar o porque no lo vean pasar. No se preocupe por eso. Su preocupación debe de ser estar a cuentas con Dios. Si usted no ha logrado perdonar a alguien y lo tiene preso, tráigalo al altar y déjelo ahí de una vez y para siempre. Déjelo ahí. No pregunte por lo que le hizo y lo que no le hizo. Dígale: Señor, yo soy tu templo, no cárcel. Vengo a dejar al altar, Señor, a aquel que me ofendió. Yo lo dejo delante de tu trono. Perdóname a mí por tenerlo preso tanto tiempo.
perdóname a mí por tenerlo ahí encarcelado por muchos años. Déjalo en el altar. Déjalo en la presencia de Dios. Déjalo ahí en el altar. Y cuando tú te levantes de ahí, saldrás salvo. Saldrás libre. Y saldrás con gozo por causa del perdón. Aleluya.